Entonces, me dicen cuando, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Divino Espíritu Santo, infunde la gracia de tu luz y tu bendición. Prepara nuestros labios y nuestra mente. Concédenos la agudeza para entender, la capacidad para asimilar y el modo y la facilidad para hablar, la sutileza para interpretar y la gracia abundante para aprender. Amén. Amén. Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre. Tú que eres nuestro verdadero consejero, ven a nosotros, apóyanos, entra en nuestros corazones, enséñanos el camino, muéstranos cómo alcanzar la meta. Impide que perdamos el rumbo como personas débiles y pecadoras. No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos. Concédenos el don del discernimiento, para que no dejemos que nuestras acciones se guíen por perjuicios y falsas consideraciones. Condúcenos a la unidad en ti, para que no nos desviemos del camino de la verdad y la justicia, sino que en nuestro peregrinaje terrenal nos esforcemos por alcanzar la vida eterna. Esto te lo pedimos a ti, que obras en todo tiempo y lugar, en comunión con el Padre y el Hijo, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Padre, Espíritu Santo, amén. Okay. Excelente, muchísimas gracias. Entonces, profesor, ahora voy a compartir la pantalla con usted. O hacerlo el presentador, mejor dicho. Okay. Okay, share. Muy bien. Bueno, muy buenas noches a todos. Es un gran placer estar con ustedes una vez más. Ven en la pantalla mi documento. Sí, sí se ve la pantalla de su computadora. Muy bien, ok. Bueno, pues hoy antes de comenzar, vamos a hacer un poquito de memoria y me gustaría que algún voluntario me vaya explicando un poquito brevemente cada una de estas cosas. Primero que nada, ¿qué significa sínodo? ¿Quién quiere comenzar? Caminar juntos. No. Ok, Sínodo. caminar. Ok, son dos, acuérdense, como dos constelaciones de estrellas que se van a unir en cierto momento. Entonces, quiere decir sin, como cuando uno habla de síntesis, es algo que está junto, ¿verdad? Y odus, pues camino, etcétera, etcétera. Ok, muy bien. La segunda pregunta, a ver quién la quiere contestar. ¿Desde cuándo se han celebrado los sínodos en la iglesia? No me acuerdo Desde exactamente. la época de los apóstoles. Desde la época de los apóstoles, ¿ok? Desde la época, desde los mismos comienzos. El primero va a suceder 20 años después de la resurrección y la ascensión de Jesús al cielo. ¿Cuál es la diferencia entre un sínodo y un concilio? Un concilio es de mayor magnitud, incluso geográfica, y es el Papa Francisco, el Papa es el que lo lleva. Correcto. ¿Y un sínodo? El sínodo es una asamblea de obispos, es algo de menor escala, pero geográficamente también puede ser amplio, pero es de menor escala que un concilio. Ok, muy bien.
¿Qué dice el Vaticano II sobre los sínodos? ¿Y cómo se llama ese documento donde lo dice? Cristo Dorum o Cristo Dorum o algo es parecido. Christos Dominus, correcto, es el documento. ¿Y qué es lo que dice sobre los sínodos? Como que los obispos tienen una responsabilidad por llevarlos. Correcto. O sea, el Papa necesita de la colegialidad, que es la reunión de todos los obispos, para aconsejarlo en diferentes cosas de la Iglesia. Porque es imposible que el Papa en Roma vaya a saber con exactitud todo lo que está pasando en un país o en una región. Y por eso va a necesitar escuchar lo que los obispos de esa región le digan, ¿verdad? Porque esa es la presencia. O sea, el Papa se hace presente en una región a través de los obispos. Ok, perfecto. ¿Cuáles son los 3 temas claves de este sínodo? ¿Cuáles son las palabritas mágicas? Comunión, participación y la última no me acuerdo. Misión. Y misión. ¿Ok? Acuérdense. ¿Alguien quiere comentarme algo sobre el artículo del cardenal Dolan? Algo que les haya llamado la atención, una cosita. ¿No se leyeron el artículo del cardenal Dolan? No, Denise, no te lo leíste. La pobre Denise tiene mucho trabajo, yo lo sé. Ok, pues nada, es básicamente lo que yo he dicho, ¿verdad? A ver, desafortunadamente no aparecen los nombres de ustedes en la pantallita. Así que me tienen que excusar por eso, porque no aparecen las iniciales, pero no los nombres. ¿Verdad? A ver, algo que dice el cardenal Dolan. Creo que me impactó más, sí lo leí cuando usted nos lo dio en la primera clase del documento, pero me impactó más el final del documento donde usted nos manda, donde que esto es guiado por el Espíritu Santo, y creo que lo dijo fue el Papa Francisco. Eso me quedó impregnado, o sea, era como, ok, tenemos que esto, y ya entendí, ¿para qué es esto? Y es lo más, pero lo más lindo al final fue decir, y es guiado por el Espíritu Santo, o algo, esas son mis palabras, pero fue lo que me quedó. Eso es lo que dice el cardenal también. Okay. ¿Verdad? Lo dice de otras maneras, lo dice de una forma más pastoral, más hacia la gente, pero básicamente es eso, que la iglesia está guiada por el Espíritu Santo. Nosotros los laicos, la iglesia, sea una escala pequeñita, en el lugar más modesto que exista la iglesia, quizás allá en el topo de una montaña, en una comunidad rural, en una iglesia pequeñita con poca gente, ¿verdad? Así como en una misa celebrada por el Papa en Roma, el Espíritu Santo está, ¿verdad? Y guía a la iglesia. Eso fue algo muy bonito que dijo el Papa Benedicto cuando renunció, que mucha gente estaba como un poco desconcertada. Y él dijo que no había nada de qué preocuparse, porque la iglesia está guiada por el Espíritu Santo. Por eso viene un Papa, puede estar a mucho tiempo, puede estar poquito tiempo, ¿verdad? Pero después va a venir otro y otro, porque la iglesia siempre está guiada por el Espíritu Santo. Bueno, comenzamos esta noche y vamos a ¿alguien más quiere decir algo? Oh, sí, perdón, no, solamente que yo también leí lo del cardenal Dolan, no lo recordaba porque lo leí en la clase anterior, pero básicamente eran 2 cosas que él resume en 7 puntos. Uno de ellos es que ser católicos leales. Eso me llamó bastante la atención, porque por lo general uno es católico, pero católico leal. Y bueno, lo traduce a que participemos, a ese hacer caso a la convocatoria del Papa para responder al sínodo, ¿no? Eso me llamó mucho la atención. Correcto. Ese es el problema. Mucha gente dice que es católica, pero no se forma, no está actualizado. Algunos dicen, yo soy católico a mi manera. No, no es ser católico a tu manera, ¿verdad?
Hoy en día se habla mucho, que ustedes en la clase anterior lo mencionaron un poquito, ¿no? De la fidelidad al Papa también, porque ser católico implica estar en comunión con el Papa. Entonces a veces el Papa dice cosas o hace cosas que no nos gustan, y entonces la gente menciona, o sea, da voz a ese desacuerdo y lo hace de una forma un poco gruñona, ¿verdad? Entonces, pero verdaderamente uno tiene que darle el voto de confianza al Papa, porque nosotros no sabemos todas las razones que hay detrás cuando el Papa toma una decisión, ¿verdad? Entonces tenemos que dar un voto de confianza al Papa, ¿verdad? Quererlo como un padre, a pesar de que quizás diga algo que yo no estoy de acuerdo, porque la unión, común unión, eso, la comunión, la iglesia está basada en una comunión. Y por eso la Eucaristía se llama comunión, porque la Eucaristía nos une a todos los que creemos las mismas cosas. Entonces esto es muy importante. Bueno, hoy vamos a empezar. ¿Algo más antes de continuar? Hoy vamos a empezar con una lectura que está en Hechos 15, capítulo 15. Y yo les voy a ir desglosando la lectura para que entendamos bien, porque a veces leemos un pasaje de la Biblia, lo leemos rápido y no podemos atención, o sea, se nos escapan muchas cositas y hay que estar claro, hay que poner atención a las cosas que se dicen. Mira, al comienzo o sea, como ustedes ven ahí, controversias. Controversia es un desacuerdo que hay en la iglesia. Y eso sucedió en el concilio. Para resolver esa controversia se hace un concilio de Jerusalén, que básicamente, diríamos, fue un sínodo. Porque este concilio no es a gran escala. Este es un concilio que se van a reunir los 12 apóstoles, los nuevos sacerdotes, los presbíteros. Va a ser como una cosita íntima en Jerusalén, no va a tener importancia ninguna, ¿verdad? ¿Y cuál es el problema de fondo? El problema de fondo es que hay una controversia en la iglesia. Hay dos facciones en la iglesia. ¿Cuáles son esas dos facciones? La primera facción es el grupo de Jesús, los 12 apóstoles, los discípulos y todas estas personas que todos son israelitas, son judíos. Y ellos van a hablar, ¿verdad?, el arameo, la lengua de Jesús, todos van a ser judíos. Pero a medida que sucede alrededor del año, en la primera comunidad, Jesús muere y resucita en el año 30 de nuestra era. O sea, estamos ahora en 2021. ¿Verdad? Eso quiere decir 2021 años después del nacimiento de Jesús. Entonces, en el año 30 Jesús resucita, va al cielo. Y en ese año el Espíritu Santo viene, ¿verdad?, en Pentecostés, y nace la iglesia. Pero han pasado 20 años. Y en esos 20 años la iglesia va a crecer. Entonces, el primer grupo, el núcleo principal, eran estos seguidores de Jesús que vivían en Palestina. Y todos pertenecen a un grupo étnico, son judíos, hablan el arameo y están muy apegados a la lengua a la ley de Moisés, al Antiguo Testamento. Entonces, para ellos, ¿qué era lo más importante? El signo primordial de pertenecer a esa raza judía era la circuncisión, ¿verdad? Eso era como el bautismo para los judíos, ser circuncisos. Pero 20 años después de eso, va a ir creciendo la iglesia y se van a unir a la iglesia gente que no es judía, que eran los que se llamaban los paganos o los gentiles. Los paganos y los gentiles no hablaban arameo, no pertenecían a la cultura judía, no se circuncisaban, perdón, a veces en español se me va alguna cosita. Así que si ustedes me corrigen, yo no me pongo bravo. Entonces, este segundo grupo, los que son el grupo original, los judíos de Palestina,
quieren que ellos se circuncisen antes de ser cristianos. Entonces va a haber tremendo revolú ahí, como dicen los puertorriqueños, tremenda controversia, tremenda lucha, porque los primeros, los antiguos cristianos, que son de cultura judía, quieren que los que no sean de cultura judía se hagan judíos primero antes de ser cristianos. Entonces San Pablo, que es el brillante, porque San Pablo, por eso Jesús lo llama, San Pablo es la lumbrera del grupo, es el intelectual. Dice, no, ellos no se tienen que, lo único que es necesario es bautizarse. Entonces esa es la controversia, eso es para que ustedes vean que en la iglesia siempre ha habido controversias, siempre ha habido diferencias de opinión. Entonces, ¿qué ellos hacen? Ellos se reúnen en un concilio e invocan al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo les dé luz para ver quién tiene la razón. Entonces eso es lo que va a pasar en Hechos número 15. Entonces vamos a empezar a leer poquito a poco, ¿verdad? Dice, llegaron algunos de Judea. O sea, estos eran cristianos, los que llegaron, que habían pertenecido a la cultura judía, a la religión judía, judaizantes, llegaron a Antioquía. Antioquía era una ciudad que está más al norte en lo que es hoy en día Siria. Y entonces estos judaizantes, estos que pertenecían al grupo judío, aleccionaban a los hermanos con estas palabras. Llegaban ellos con toda, imponiendo, ¿no? Ustedes no pueden salvarse a no ser que se circunciden como lo manda la ley de Moisés, como dice en el Antiguo Testamento. Esto ocasionó bastante perturbación, así como discusiones muy violentas de Pablo y Bernabé con ellos, con los judaizantes. Al fin se decidió que Pablo y Bernabé, junto con algunos de ellos, subieran a Jerusalén para tratar esta cuestión con los apóstoles y los presbíteros. O sea, subir a Jerusalén, porque Jerusalén está en una montaña muy alta. Subir a Jerusalén, subir a la ciudad de Jerusalén, ahí donde están los apóstoles y los presbíteros. Los presbíteros era el nombre que se le daba a los sacerdotes en ese tiempo. Presbíteros quiere decir los ancianos, no que fueran ancianos en el sentido de que eran mayores, ¿verdad? Sino que tenían sabiduría. Entonces Pablo dice, pues mira, está bien, no vamos a pelear más, no vamos a causar más discusiones, vamos a ir a Jerusalén y todos los apóstoles reunidos van a decidir acerca de esta materia. La iglesia los encaminó, o sea, los miembros de la iglesia acompañaron a Pablo y a Bernabé y atravesaron Fenicia y Samaria. Fenicia es lo que hoy en día sería el Líbano. ¿Okay? Al pasar, contaban con lujo de detalles la conversión de los paganos. O sea, como en esa iglesia de Antioquía, en Siria, muchos paganos habían entrado a la iglesia y esa iglesia era iglesia vital, llena de vida. Tuvo mucha alegría en todos los hermanos. O sea, se supone que de Jerusalén a Antioquía ya había algunas comunidades cristianas en el camino. Al llegar a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, la comunidad de Jerusalén, por los apóstoles y los presbíteros, y les expusieron todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. O sea, contaron a la comunidad de Jerusalén cómo la comunidad de Antioquía había crecido tremendamente, que había muchos paganos que se habían convertido, que estaban en la iglesia, que ayudaban en la iglesia, que ayudaban con las caridades, todas esas cosas. Pero se levantaron algunos del grupo de los fariseos que habían abrazado la fe. Mira, aquellos fariseos que Jesús había criticado tanto, muchos de ellos escucharon el mensaje de Jesús y se convirtieron. Pero acuérdense que los fariseos eran como la clase sacerdotal que les gustaba mucho imponer las leyes, las ideas. Entonces,
se levantaron algunos del grupo de los fariseos cuando vieron llegar a Bernabé y a Pablo y le dijeron, es necesario circuncidar a los no judíos. O sea, están imponiendo algo. Ellos tienen que ser judíos primero, para después entonces ser cristianos. Y pedirles a ellos que observen la ley de Moisés. Pues, ¿cuál era la ley de Moisés? Acuérdense que los judíos no comen cerdo, ¿verdad? Tenían muchas reglas como lavarse las manos antes de comer. Bueno, todas leyes que son útiles, ¿verdad? Para la salud, pero que ellos lo llevaban era como algo que era enfermizo, era una cosa extremista, ¿no? Y entonces ellos quieren que los paganos no se circuncidaban, algunos comían carne de cerdo, bla, 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 todas esas cosas, pues ellos quieren imponer. Entonces, los apóstoles y los presbíteros se reunieron para tratar este asunto. Bien, van a tener una reunión, como es el sínodo, es una reunión para saber lo que piensa la iglesia. Y después de una acalorada discusión, porque imagínense, usted sabe cuando hay una reunión todo el mundo quiere expresar sus opiniones. Después de una acalorada, Pedro se puso en pie y dijo, acuérdense que Pedro fue el apóstol que Jesús les dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Verdad? El que toma el lugar de Pedro hoy en día en la iglesia es el Papa Francisco. ¿Verdad? El arzobispo, por ejemplo, ¿quién representa al Papa en mi diócesis? El arzobispo. Pues el Pedro se puso de pies y dijo, hermanos, ustedes saben cómo Dios intervino en medio de ustedes. Ya en los primeros días, cuando quiso que los paganos escucharan de mi boca el anuncio del evangelio y abrazaran la fe. La semana que viene vamos a estudiar otro pasaje de Hechos de los Apóstoles que es muy interesante, que es anterior, porque esto está en el 15, el anterior está en Hechos 10, ¿verdad? Vamos a ver eso, cómo el Espíritu Santo hace cambiar a veces la mentalidad de las personas en la iglesia, porque a veces algunas personas en la iglesia ¿cómo se diría? Se encierran en un punto. Y la cuestión no es lo que yo piense. La cuestión en la iglesia es que tenemos que dejarnos guiar por el Espíritu, como el Espíritu Santo habla hoy en día. Bueno, pues entonces dice, cuando quiso que los paganos escucharan de mi boca el anuncio del evangelio y abrazaron la fe. Y Dios, que conoce los corazones, se declaró a favor de ellos, a favor de los paganos, al comunicarles el Espíritu Santo igual que a nosotros. O sea, así como nosotros recibimos el Espíritu el día de Pentecostés, ellos los paganos también han recibido el Espíritu Santo. ¿A través de qué? Del bautismo, de la Eucaristía y de la confirmación cuando se hicieron miembros de la iglesia. Es como el programa de catecumenado. Yo no sé si ustedes están familiarizados con el programa del catecumenado en la arquidiócesis de Mobile, que las personas que nunca han sido bautizadas y entran, ¿verdad? Tienen que pasar por el camino catecumenal y reciben los 3 sacramentos en una misma noche o en un mismo día, que es bautismo, confirmación y la Eucaristía. Ahí en el bautismo y la confirmación se recibe el Espíritu Santo. Pues él le dice, tal como nosotros recibimos el Espíritu Santo, ellos también han recibido el Espíritu Santo. 9, versículo 9. No ha hecho ninguna distinción entre nosotros y ellos, sino que purificó sus corazones por medio de la fe. Número 10. ¿Quieren ustedes mandar a Dios ahora? ¿Por qué quieren poner sobre el cuello de los discípulos un yugo que nuestros padres no fueron capaces de soportar, ni tampoco nosotros? Eran unas leyes, eran demasiadas leyes a seguir. Totalmente. Dice, sigue diciendo Pedro, según nuestra fe, la gracia del Señor Jesús es la que nos salva. Del mismo modo que es la gracia lo que salva. No son
las reglas que uno tiene que seguir. Creo que los judíos tienen que seguir unas 600 y pico de leyes, ¿verdad? Dice, eso no salva. Esas leyes no. ¿Por qué? Porque uno puede cumplir una ley y el corazón de uno no está en esa ley. No porque yo vaya a la misa todos los domingos yo me voy a salvar. Porque yo puedo ir a la misa, pero cuando yo salgo de la misa soy un demonio. Entonces, ir a la misa, no, es la gracia la que opera. Claro, nosotros recibimos una gracia a través de los sacramentos y todas esas cosas, pero es la gracia la que nos salva, ¿ok? Versículo 12. Toda la asamblea guardó silencio y escucharon a Bernabé y a Pablo. Bernabé y Pablo eran los que trabajaban con los gentiles, con los no judíos, que contaron las señales milagrosas y prodigios. Prodigio es otra palabra para algo maravilloso, algo milagroso, que Dios había realizado entre los paganos, a través de ellos, a través de Pablo, a través de Bernabé, a través de los apóstoles que iban de comunidad en comunidad enseñando el evangelio a la gente. Cuando terminaron de hablar, Santiago tomó la palabra y dijo, Santiago era como el obispo de la comunidad de Jerusalén. Porque de acuerdo a la tradición, los 12 apóstoles se fueron a diferentes lugares a predicar el mensaje. Pero este Santiago no era uno de los 12 apóstoles. Este Santiago se cree que era un primo de Jesús. Y al hacer tan cercano a Jesús, lo dejaron allí, como siendo el obispo del lugar, para que cuidara a la comunidad. Y él estaba muy influenciado por la ley judía, por las creencias de los judíos. Pero aún así, él en esta reunión se abre la mente. Deja que el Espíritu trabaje en él. Entonces, dice él, Santiago tomó la palabra y dijo. Y lo que va a decir va a fortalecer, va a apoyar a Pedro en lo que Pedro ha dicho hasta este momento. Dice el versículo 14, Simeón, acuérdense, Simón, que era el nombre de Pedro, acaba de recordar cómo Dios desde el primer momento intervino para formarse con gentes paganas un pueblo para él. Porque acuérdense que en el Antiguo Testamento está la idea de que ellos son el pueblo elegido. Solamente los judíos, el pueblo judío. Pero ya al final del Antiguo Testamento, si leemos bien a los profetas ya empiezan a cambiar la mentalidad y dicen que Dios escogió a Israel para que Israel fuera una luz que atrayese a otras naciones a los caminos del Dios verdadero. O sea, ya eso al final del Antiguo Testamento va cambiando. ¿Verdad? Entonces, Israel tiene una responsabilidad porque Israel es como un faro de luz para alumbrar a otros a que vengan al Dios verdadero. Entonces, Simeón acaba de recordar cómo Dios desde el primer momento intervino para formarse con gentes paganas un pueblo para él. Los profetas hablan el mismo lenguaje, pues está escrito. Después de esto, volveré y construiré de nuevo la choza caída de David. Acuérdense que se habla de la casa de David. La casa de David quiere decir la familia, la descendencia de David. O sea, la casa caída por el pecado. Yo construiré de nuevo la choza caída de David, reconstruiré sus ruinas y la volveré a levantar. Para que el resto de los hombres busque al Señor. Todas esas naciones sobre las cuales ha sido invocado mi nombre. Así lo dice el Señor, que hoy realiza lo que tenía preparado desde siempre. Por esto pienso que no debemos complicar la vida a los paganos que se convierten a Dios. Digámosle en nuestra carta. Y aquí ya se menciona que se va a escribir una carta
para que las decisiones que se tomen en el concilio sean enviadas a todas las comunidades cristianas de entonces. ¿Ves cómo está ya la universalidad en el primer concilio? Se van a enviar cartas de las decisiones que nosotros hemos tomado en esta reunión. Dice, digamos en nuestra carta, que se abstengan de lo que es impuro por haber sido ofrecido a los ídolos, de las relaciones sexuales prohibidas, de la carne de animales sin sangrar y de comer sangre. O sea, esas eran leyes eran preceptos de la ley judía, que eran unas leyes que eran razonables en aquel momento, ¿verdad? Porque tienen que ver algunas con la moral, las relaciones sexuales prohibidas, pero por ejemplo ellos, ustedes saben que se sacrificaban animales a los ídolos, a los dioses falsos. Entonces esas carnes que sobraban se vendían en las carnicerías. Y los judíos no podían comer de esas carnes porque estaban consideradas impuras. Y no podían comer sangre, ¿verdad? Y no podían, por ejemplo, ustedes saben que a veces alguna gente cuando se pone en el barbecue un pedazo de carne, hay gente que le gusta well done, ¿no? Bien cocinada, pero hay otra gente que le gusta rare, o sea, como cruda, con sangre. Por ejemplo, yo me acuerdo que a mi abuela española le gustaba comerse un pedazo de carne casi ahí crudo, con la sangre. ¡Ey, no, abuela, por favor, cocina eso bien! ¿No? Pero hay gente que le gusta. Pero los judíos, eso no es una prohibición, los judíos. Entonces dice, bueno, mira, vamos a observar esas leyes, pero verdaderamente lo esencial aquí es la circuncisión. Porque desde tiempos antiguos leen a Moisés todos los sábados en las sinagogas de la ciudad. O sea, es bueno seguir algunas cosas de la tradición judía que vienen del Antiguo Testamento. Entonces, la carta del concilio dice, entonces, los apóstoles y los presbíteros, de acuerdo con toda la iglesia, decidieron elegir algunos hombres de entre ellos para enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Fueron elegidos Judas, llamado Barsabás, y Silas, ambos dirigentes entre los hermanos. O sea, vamos a enviar gente de confianza, gente que tenga ciertas cualidades de líderes, para que ellos puedan explicar a las otras comunidades, ¿verdad? Lo que hemos decidido en este concilio. Debían entregar la siguiente carta. Los apóstoles y los hermanos con título de ancianos, hermanos con título de ancianos, quiere decir, hermanos, miembros de nuestra comunidad que ejercen un rol de liderazgo. Porque anciano quería decir eso, el anciano era el que tenía más sabiduría, no la persona necesariamente más vieja en edad, ¿verdad? Sino a alguien que poseía un conocimiento, una profundización de la fe. Entonces, los apóstoles con título saludan a los hermanos no judíos de Antioquía, Siria y Cilicia. Nos hemos enterado que algunos de entre nosotros los han inquietado y perturbado con sus palabras. Algunos de nuestro grupo, de los que pertenecemos a la cultura judía, al grupo, han ido allá y los han perturbado ustedes. Pero ellos no tenían mandato de nosotros. Fueron por su cuenta. No tenían un mandato, no tenían una autorización de parte nuestra. Pero ahora, reunidos en asamblea, reunidos en concilio, reunidos en sínodo, porque una asamblea es eso. La asamblea es un grupo de personas que se reúnen para discutir algo. Es un sínodo, es un concilio, es la misma idea. Nosotros, reunidos en asamblea, hemos decidido elegir algunos hombres y enviarlos. Fíjate que enviarlos, la palabra misión, quiere decir envío. Hemos decidido enviarlos a ustedes junto con los queridos hermanos Bernabé y Pablo, que han consagrado su vida al servicio de nuestro Señor Jesucristo. Les enviamos pues a Judas y a Silas, que les expondrán de viva voz todo el asunto.
les van a explicar a ustedes de voz, porque en carta, olvídese, las cartas son, o sea, de viva voz, para que ustedes hagan preguntas. Si tienen dudas, las puedan hablar, las puedan soltar al aire, ¿ok? Les expondrán de viva voz todo el asunto. Dice, fue el parecer del Espíritu Santo y el nuestro no imponerles ninguna otra carga fuera de las indispensables. Fíjate qué bonito eso. Fue el parecer del Espíritu Santo. Dice, que no coman carne sacrificada a los ídolos, ni sangre, ni carne de animales sin desangrar, y que se abstengan de relaciones sexuales prohibidas. Harán bien si se abstienen de esto, dejándose guiar por el Espíritu Santo. Adiós. Después de despedirse, fueron a Antioquía, reunieron a la asamblea y entregaron la carta. Cuando la leyeron, todos se alegraron con aquel mensaje de aliento. Judas y Silas, que también eran profetas, dieron ánimo y confortaron a los hermanos con un largo discurso. Se quedaron allí algún tiempo y los hermanos los despidieron en paz para volver a la comunidad que los había enviado. Fíjate cómo se menciona, le enviaron, la comunidad que envía, todas esas cosas. Pero Silas prefirió quedarse con ellos. No se sabe por qué Silas se quiso quedar con ellos. Pero muy probable es que Silas, al ser un anciano, al entender la psicología de la gente, quizás haya dicho, quizás sea bueno que yo me quede aquí un tempito para ver cómo van a funcionar las cosas, para ver si de verdad se han aceptado las decisiones del concilio, ¿verdad? Y yo estar aquí como un supervisor, como alguien que aliente, como alguien que anime a la gente, etcétera, etcétera. Y Judas volvió solo. En cuanto a Pablo y Bernabé, se detuvieron en Antioquía, enseñando y anunciando con muchos otras la palabra de Dios. ¿Alguien se recuerda de ustedes cómo se escoge al apóstol que va a reemplazar a Judas? Acuérdense que Judas Iscariote, después de la última cena, ¿verdad?, se sale fuera de la ciudad y se ahorca. ¿Verdad? El remordimiento por haber entregado a Jesús y todas las cosas. Entonces, en vez de 12 apóstoles, se quedan 11. Entonces, ellos quieren reemplazar a Judas Iscariotes. ¿Alguien de ustedes se acuerda cómo escogen y quién es quien los reemplaza y todo eso? Se reunieron en oración. ¿Y qué más? Te están soplando, no te voy a dar la... Dice mi mami que no se acuerda, pero que está en la Biblia. Correcto. ¿Alguien se acuerda? No, mi mamá está escuchando también en la clase. Nomás Qué que bueno. Saludos para tu madrecita. Gracias. A ver, ¿alguien se acuerda? Se reunieron. Se llama Matías. Matías se llama, correcto, correcto. ¿Y cómo escogen a Matías? Porque había otro más, habían 2 buenos candidatos. Y entonces la comunidad no está decidida de cuál de los 2 vamos a escoger, porque nada más que puede ser uno, no pueden ser 2. Entonces habían 2 hombres buenos y santos en la comunidad. A ver, Lili. No, invocan el Espíritu Santo. Pidieron al Espíritu Santo. O sea, ellos tienen una reunión, rezan. Santo decidió, dijo la otra alumna que no da la cara. ¿Qué dijo la otra alumna que no da la cara? Que el Espíritu Santo fue el que los iluminó. Correcto. Ellos hacen una oración e invocan al Espíritu Santo. Invocan quiere decir llaman al Espíritu Santo, ¿verdad? Y entonces, después de esa invocación, entonces escogen a Matías. O sea, igual cuando eso está justo antes de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Antes de ese evento que viene el Espíritu sobre la iglesia, sobre los apóstoles, sobre la Virgen María, sobre todo el mundo que estaba en la casa.
porque no eran solamente los 12 apóstoles y la Virgen, todo el mundo, los miembros de la comunidad cristiana que están allí en ese lugar, reciben el Espíritu Santo. Y Matías también reciben el Espíritu Santo. En la iglesia nace del Espíritu Santo, por el Espíritu Santo. La semana que viene vamos a ver la parte teológica, ¿verdad? Lo que es la teología. Vamos a hablar mucho del Espíritu Santo, cómo el Espíritu Santo guía la vida de Jesucristo desde los comienzos. Y cómo el Espíritu Santo está presente en el Antiguo Testamento desde el momento de la creación. Entonces vamos a ver toda esa parte. Entonces, aquí en este concilio de Jerusalén, porque en principio ellos sí lo invocaron, porque al final dice, fue el parecer del Espíritu Santo y el nuestro, ¿ok? Entonces está implícito que al comienzo de esa reunión, entonces el Espíritu Santo dice, hay que aceptar a los paganos. No se pueden aceptar como ciudadanos de segunda categoría. Voy a poner un ejemplo, no con ánimo de crear divisiones ni nada. Es como, por ejemplo, que cuando existe una comunidad anglosajona y una comunidad hispana. Y entonces vamos a ver que los anglosajones sean como los judíos, ¿verdad? Que no quieren a los hispanos porque los hispanos son paganos, son de otro grupo étnico y entonces son inferiores a nosotros. Ese tipo de pensamiento no es aceptado en la iglesia. Porque en la iglesia todos tenemos la misma dignidad delante de los ojos de Dios. Algunos sean más ricos, otros sean más pobres, algunos sean profesionales, otros sean campesinos de la tierra, trabajadores de la tierra, ¿verdad? Las diferencias de cada uno de nosotros, ¿verdad? No son una barrera para que todos en la iglesia tengamos un mismo peso. O sea, la misma altura, el mismo nivel. ¿Okay? Muy importante eso. Perfecto. ¿Alguna preguntita hasta ahora sobre este pasaje de Hechos 15? No, yo solo me quedé con la duda de quién era el otro candidato. ¿Era Matías y quién era el otro? Mira, se me olvida ahora, pero si buscas en Hechos... Barsabás o José. Creo que 2, capítulo 2, vamos a buscar aquí. Creo que se llamaba... ¿Alguien dijo el nombre? Barsabás, le decían José o viceversa. Yo creo que era un José, sí. José. Pero ahora se me olvida. Ya me estoy poniendo viejo, se me olvidan las cosas. A ver. Hechos. Elección de Matías. Está en Hechos 1, versículo 15. Okay, hermanos, es necesario que se cumpla. Okay. Se llamaba Justo. Ok, sí, correcto, tú estás bien. Presentaron a 2, a José, llamado Barsabás, por sobrenombre Justo, y Matías. Eso está en Hechos, capítulo 1, versículo 23. Entonces oraron así: tú, Señor, conoces el corazón de todos. Muéstranos a cuál de los dos has elegido para ocupar este cargo y recibir este ministerio y apostolado del que Judas se retiró para ir al lugar que le correspondía. Echaron a suertes entre ellos y le tocó a Matías, que fue agregado a los 11 apóstoles. ¿Okay? Entonces, eso está en 1, ¿verdad? 1:23. Y ya en el capítulo 2, la venida del Espíritu Santo. O sea que Matías también recibe todas las gracias del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Ok. ¿Alguna otra pregunta o algo que no quedó claro? Gracias. Bueno, continuamos. Bueno, entonces, el sínodo es eso, ¿verdad? El sínodo es una reunión, una asamblea que intenta resolver algún asunto de la iglesia. Entonces puede haber un sínodo sobre América,
un sínodo sobre la formación sacerdotal, un sínodo sobre el papel de los laicos en la iglesia, en fin, ¿verdad? Hay sínodos cada 2 o 3 años en la iglesia. Cada 2 o 3 años hay un sínodo. Y cada sínodo tiene una temática. Entonces, este año, el Papa Francisco ha querido que hablemos de este proceso de la sinodalidad. ¿Por qué? Porque quizás hayan miembros en la iglesia, ustedes saben que a veces hay cosas en la iglesia que van detrás del telón. No se sabe, ¿verdad? Quizás haya miembros en la iglesia que piensen que la iglesia debe ser guiada solamente por los obispos o por los sacerdotes. Y el Papa quiere ampliar esa visión. El Papa quiere decir, no, pero no solamente los obispos y los sacerdotes. ¿Por qué? Porque la gente, los miembros de la iglesia, también han recibido el Espíritu Santo a través del bautismo. Y ellos tienen una voz, ellos ven las realidades que quizás los curas y las monjas no vean. Entonces, por lo tanto, ellos deben ser parte del proceso. Entonces, el Papa ha querido enfatizar este proceso sinodal. Ok, entonces, para cumplir su misión, el sínodo de obispo trabaja según una metodología. Hay una forma de actuar basada en la colegialidad. Colegialidad quiere decir, por ejemplo, el colegio, el grupo, el gremio, o sea, de personas que puedan dialogar y llegar a un consenso. Concepto que caracteriza cada fase del proceso sinodal. O sea, que el sínodo es un proceso. Por ejemplo, este proceso va a durar del año 21 al año 23 y va a tener 3 fases, que las vamos a ver ahora, cada una de las fases y cómo funciona. En pocas palabras, el método de trabajo alterna análisis y síntesis. O sea, se estudia algo, se oye las opiniones de todo el mundo y después se sintetizan. Se hace un resumen. Porque, por ejemplo, si Denise opina una cosa, ¿verdad? Y el diácono Héctor opina de la misma manera, pues esas 2 opiniones se van a sintetizar en una sola, ¿verdad? No se va a repetir lo que dijo el diácono, lo que dice Denise, entonces mira, hay muchas personas que piensan que esto debe ser parte, entonces hay que sintetizar. Las consultas de las partes involucradas y las decisiones de las autoridades competentes según una dinámica de feedback que permite la continua verificación de los resultados y la realización de nuevas propuestas. Cada fase de este proceso se desarrolla en un clima de comunión colegial. Por eso, comunión, común, unión. O sea, una comunión, hay un intercambio de pensamientos, de ideas, colegial, participativa. Aún en la fase de preparación, el tema de la asamblea sinodal es el fruto de la colegialidad. Esta vez el Papa ha dicho cuál sería el tema. Por lo general, el primer paso oficial en dicho proceso es la consulta que se hace a todas las iglesias del mundo, a los patriarcas, las conferencias episcopales. Conferencia episcopal quiere decir el grupo de obispos de un país. Por ejemplo, hay una conferencia episcopal en Estados Unidos. Eso quiere decir que los obispos de Estados Unidos se reúnen una vez cada 6 meses. Por ejemplo, ahora en noviembre los obispos de Estados Unidos se están reuniendo y tienen una reunión donde participan todos los obispos de Estados Unidos para estar atentos de toda la situación de la iglesia en Estados Unidos. Hay una conferencia episcopal mexicana, hay una conferencia episcopal panameña, hay una conferencia episcopal peruana. Son los obispos de ese país que se reúnen, ¿para qué? Para dialogar, para estar al tanto de lo que está sucediendo en la iglesia a un nivel nacional. Entonces, se consultan las conferencias episcopales, superiores, etcétera, etcétera. Entonces, en cada caso se les solicita que para la elección del tema tengan en cuenta los siguientes criterios.
universalidad. O sea, que tengan referencia de aplicación a toda la iglesia. O sea, que sea un tema que toque en todos los niveles, a nivel mundial de la iglesia. Actualidad y urgencia. O sea, es actual lo que vamos a hablar. Tiene un sentido de urgencia. Tercero, relevancia pastoral. O sea, esto toca a la gente, va a llegar a la gente, va a hacer que la gente sea mejor, participe mejor de la vida de la iglesia. Y la pastoral siempre que tiene que tener una base doctrinaria. O sea, la pastoral no quiere decir que cuando yo voy a trabajar con la gente, yo voy a llevar y enseñar a la gente cosas que no pertenecen a la doctrina de la iglesia. Por ejemplo, vamos a suponer que hay una persona que se une a la comunidad cristiana, pero esta persona tiene influencias del New Age y cree en la reencarnación. Entonces imagínate que esta persona se mete en la comunidad y entonces quiere ser parte del grupo pastoral y en una de las reuniones empieza a enseñar de la reencarnación. Óigame, espere un momento, la reencarnación no es una creencia cristiana. Usted no puede enseñar eso. Entonces, la pastoral, los agentes de pastoral tienen que tener una base doctrinaria. Por ejemplo, tiene que tener una cristología correcta. ¿Qué cosa es la cristología? ¿Centrado en Cristo? O sea, las creencias sobre Cristo. ¿Verdad? Entonces, hay, por ejemplo, vamos a suponer, yo les voy a dar un ejemplo. Puede haber una persona que tenga una cristología de hace 100 años atrás. Por ejemplo, hace 100 años atrás, en los 1920, se hablaba mucho de Cristo Rey. Viva Cristo Rey. ¿Cuánta gente no ha muerto? Diciendo, viva Cristo Rey. Gente que ha muerto por la fe católica. Se daba mucho énfasis a Cristo Rey. Pero la gente pensaba que el Cristo Rey, la iglesia quería decir que Cristo era el Rey en el sentido que Cristo enseñó sobre el reino de los cielos. Y el reino de los cielos tiene que tener un rey. ¿Y quién es ese rey? Cristo. Pero ellos a veces proponían un Cristo sentado en un trono. Un Cristo que era juez. Y entonces ese juez juzgaba a la gente. Entonces si juzgaba a la gente, pues entonces los que iban a la iglesia tenían que ser gente santa. No podía venir un pecador a la iglesia, no, porque entonces Cristo te va a juzgar y te va a juzgar. ¿Verdad? Bueno, hay que tener una idea correcta de lo que quiere decir Cristo Rey. Cristo Rey quiere decir que es el pastor, que es el guía de ese reino de Dios. Y ese reino de Dios está abierto a todas las personas, ¿verdad? Aún a los pecadores. Porque el acoger a alguien que es pecador implica que esa acogida haga un cambio en la persona, que el Espíritu Santo opere un cambio en la persona para que la persona sea mejor y vuelva a los caminos de Dios y todas esas cosas. Entonces, en ese caso, esa cristología actualizada, que es la teología del Vaticano II, es un Cristo que acoge. Es el pastor que sale detrás a buscar a la oveja que se ha perdido del rebaño. No a juzgarla, no a castigarla, sino que a acogerla. Entonces imagínense, una persona que tiene una mentalidad del Cristo juez, cuando vaya y haga un trabajo pastoral con la gente, pues entonces va a asustar a la gente. No va a tener una apertura hacia la gente, a que la gente venga, sino que va a tener una actitud de rechazo. No, tú para ser miembro de la iglesia, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer lo otro, tienes que circuncidarte, no puedes comer la carne con sangre. ¿Ve? Es la actitud cerrada. Entonces, ¿cuál es la pastoral? Usted tiene que tener una cristología correcta del Cristo que es acogedor, que se carga la oveja perdida, ¿verdad? Entonces, cuando usted tiene correcta esa teología, esa cristología, pues su pastoral, ¿verdad? Su acción en la iglesia
va a ser una acción de acogida, de invitar a un cambio en las personas. Entonces, por eso, la pastoral y la teología tienen que ir unidas. Usted tiene que tener una fuerte, o sea, un conocimiento de la fe para poder realizar una buena acción pastoral. Y el número 4, ejecutividad. O sea, ejecutar. ¿Se puede realizar este proyecto? ¿Verdad? Entonces siempre la iglesia va a querer que todas estas cosas puedan llevarse a cabo, puedan realizarse, puedan tener efecto en la gente. Entonces, por lo general, las sugerencias sobre un tema deben incluir los motivos de la elección. Son clasificadas, analizadas y estudiadas durante un encuentro del Consejo de la Secretaría General del Sínodo de los Obispos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? En Roma, el Papa va a escoger a un consejo. O sea, son como 15 teólogos, obispos. Y son personas que conocen el tema. ¿Verdad? Son como expertos en esto que se va a querer estudiar. Entonces el Padre, el Santo Padre, el Papa nombra esta comisión, es un consejo. Son 15 personas que se van a reunir y ellos son el equipo que se va a encargar de la reunión, o sea, de la organización de este sínodo a nivel mundial. Aquí se los pongo en rojo, obispos diocesanos y teólogos. Pero entonces esos teólogos, esos 15 miembros, son de diferentes partes del mundo. No son de un solo país. Acuérdense, están escogidos de acuerdo, porque son expertos en el tema, pero representan a los 5 continentes. Entonces ellos se van a reunir en Roma. Quizás, por ejemplo, se van a reunir una vez por una semana. Y entonces en esas reuniones ellos van a acordar, esto se va a hacer de esta manera, se va a hacer así, 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 así. Pero después ellos se van a sus países. Y entonces hay una secretaría. Y esta secretaría son los curitas, los curas, o sea, los que escriben a máquina, los que se encargan de escribir las cartas, o sea, lo que ellos decidieron en las reuniones, lo ponen por escrito, envían las cartas, envían en diferentes idiomas. O sea, que la Secretaría General es todo un equipo, como de secretarios, pudiéramos decir, secretarias, una mezcla, curas, laicos, etcétera, etcétera, que se van a encargar de enviar todas estas cosas. Por ejemplo, van a escoger secretarios de diferentes lenguas. Las cartas se van a mandar en inglés, se van a mandar en español, se van a mandar en italiano, en francés, etcétera, etcétera. O sea, que esta gente tiene un trabajo que es increíble. Vaya, yo no quisiera estar en ese trabajo ni por nada de la vida. Aunque a mí me gusta revisar los trabajos escritos de mis estudiantes y corregirlo y decir así no se escribe en español, bla, bla, bla. ¿Verdad? Pero es un trabajo muy, muy... Entonces, la comisión vuelve a sus países, pero en la Secretaría General se queda en Italia. Y ya por estos 2 años ellos van a tener trabajo full time, todos los días y quizás overtime, porque a veces se complican muchísimo las cosas. ¿Okay? Bueno, entonces vamos a ver. Apertura del sínodo la hizo el Papa el 9 de octubre. La primera fase es la fase diocesana, que es la que estamos nosotros. ¿Ok? Que es del 17 de octubre y se va a prolongar hasta abril del 2022. Y es una consulta al pueblo de Dios. O sea, el Papa quiere escuchar las opiniones de nosotros los laicos. ¿Y por qué? Porque en teología se estudia una cosa que se llama sensus fidelium. Esto es una cosa muy bonita. Sensus fidelium quiere decir el sentido de la fe. Sensus, sentido. Fidelium, de los fieles. Y esto básicamente en teología dice que nosotros los laicos tenemos como un olfato para reconocer cuando algo está correcto de cuando algo está incorrecto. ¿Verdad? Les voy a dar un ejemplo.
quizás hay una viejecita que quizás nunca ha ido a la escuela, no sabe leer, no sabe escribir, ¿verdad? Entonces esta viejecita un día va a la iglesia, un domingo, y el curita que es amigo de Denise, se pone ahí a hablar, ¿verdad? La homilía, y en algún momento de la homilía mete la pata. Y entonces la viejecita que nunca ha ido a la escuela piensa y dice, ay, eso no me huele, eso que dijo el padrecito, yo creo que él se equivocó. Yo no creo que eso está correcto, ¿verdad? Bueno, pues eso de la abuelita, y la abuelita está correcta, y el curita no está correcto, ¿verdad? Eso es lo que se llama el sensu fidel. O sea, esa viejita, aunque no ha tenido una formación, aunque no ha estudiado nunca teología, pero ella intuye, ¿verdad? Ella huele, ella se sospecha que lo que dice el padre hay algo que ahí no está correcto. ¿A ustedes no les ha pasado eso alguna vez? ¿Les ha pasado? Bueno, eso es lo que quiere decir la presencia del... No entiende. ¿Cómo es? Que a veces por la barrera del idioma, pero de todas maneras uno entiende cuando el padre mete la pata. Que uno no se sepa expresar es otra cosa. Correcto. O por ejemplo, fíjate, Denise, me has hecho pensar, quizás no sea de palabra, quizás sea algún gesto que hizo el cura que no es apropiado. Por ejemplo, a lo mejor el cura llega caminando por el centro de la iglesia de una forma que no es muy reverente. Y la gente dice, ay, no me gustó el padrecito ese como entró en la iglesia. ¿Verdad? Entonces, esa es, de acuerdo a estos estudios en teología, esto según el sensu fidelio es que dice que nosotros a través del bautismo, el bautismo y la confirmación, recibimos el Espíritu Santo nos da a nosotros como una capacidad, como una intuición para nosotros saber descubrir o saber reconocer cuando algo está correcto de cuando algo está incorrecto. Qué cosa tan bonita, ¿verdad? Es como cuando uno, ¿verdad? Uno desarrolla una intuición con los miembros de la familia de uno. Y por ejemplo, una madre sabe cuando un hijo está triste o cuando un hijo está enfermo. A lo mejor el hijo te dice, no, yo me siento bien, pero hay algo, hay como un color, hay como una falta de apetito, hay como ciertas señales que la madre intuye que el hijo no está bien. Pues eso es lo que es el sensus fidelium, ¿verdad? La presencia del Espíritu en nosotros que nos indica, ¿verdad? Como que esto no va por el camino correcto, esto no va bien, ¿verdad? Bueno, pues por eso el Papa quiere la opinión de los laicos en la iglesia. Y una cosa tan bonita. O sea, quiere que nosotros tengamos una voz y quiere que nosotros podamos expresar eso que nosotros vemos, eso que nosotros recogemos. Entonces, se va a mandar una temática que ellos en latín le dicen lineamenta, que son las líneas de orientación. Y basados en esas líneas de orientación, pues entonces se van a recoger. Las líneas de orientación son las preguntas que se nos han dado en las comunidades y que nosotros vamos a contestar o hemos contestado en algún momento. Entonces, la diócesis va a tener un equipo y ese equipo se va a encargar de recoger las respuestas, analizarlas y sintetizarlas. Y esas respuestas de la arquidiócesis de Mobile van a ir a un equipo nacional de la Conferencia Episcopal en Washington. Y entonces ellos van a hacer una síntesis, no solo de las opiniones de Mobile, sino de las opiniones de todas las diócesis del país. O sea, un trabajo grandísimo, para darse los pelos, para darse golpe en la cabeza, porque es dificilísimo. Pero no van a mandar a Roma un trabajo, o sea, todas las opiniones, sino que tienen que organizar, ¿verdad? Entonces, va a ser la síntesis de este equipo nacional.
Y después los obispos de Estados Unidos, lo harán los obispos de México, de todos los países, entonces reunidos en asamblea, como se reunieron los apóstoles en el Concilio de Jerusalén, reunidos en asamblea, van a escuchar las opiniones recogidas. ¿Ok? Y esas opiniones otra vez van a ser analizadas, sintetizadas y van a ser enviadas a Roma. Entonces, ese trabajo va a pasar de mayo a agosto del año que viene. O sea, una vez que Estados Unidos, México, Perú, cada país tenga ya ese trabajo, o sea, se le ponen a ellos deadline. Esto Roma le dice, óigame señores, tienen que hacer la tarea para tal día. Entonces, de mayo a agosto, todos los secretarios que están en Roma se tienen que poner a trabajar para hacer una síntesis mejor. Y entonces van a hacer lo que se llama el instrumentum laboris, el instrumento de trabajo. En este caso va a haber un primero que es a nivel nacional y va a haber un segundo que va a ser a nivel continental. La segunda fase es a nivel continental. O sea, habrá una gran reunión. Esto va a ser septiembre del año que viene, del 2022 hasta marzo del 2023. Entonces va a haber un acto de discernimiento desde las particularidades culturales específicas de cada continente. Y así se va, como se dice en inglés, narrowing down, reduciendo el tema, ¿verdad? Lo más posible. Entonces, pues, entonces habrá una conferencia a nivel continental donde se va a, o sea, que a, por ejemplo, Guatemala o a Colombia, ¿verdad? Qué cosas son particulares de un país que no son particulares, y así sucesivamente se va a hacer un nuevo resumen. Y de ahí se va a hacer un segundo instrumentum laboris. Esto va a ser antes de junio del 2023, porque partiendo de junio en adelante, el equipo de Roma otra vez tiene que presentar ya un segundo instrumento laboris. ¿Para qué? Para que entonces los obispos, cuando se reúnan en Roma, que es la tercera fase, empezando en octubre del 2023, y ahí es donde verdaderamente sucede la reunión del sínodo, porque van a ir los obispos y van a ver, me imagino que van a ver laicos y van a ver sacerdotes y todas las cosas. Y entonces ese instrumentum labori, pues entonces se va a estudiar. Lo van a presentar de nuevo. Se le van a hacer revisiones. Y entonces dentro de ese sínodo hay tres fases. La primera es una visión inicial de la situación de la iglesia por continente. Después hay una segunda fase donde los padres sinodales, eso quiere decir las personas que van a participar del sínodo, porque imagínense, no todos podrán participar del sínodo. Cada país va a enviar representantes. O sea, no van todos los obispos de un país, es imposible. Por ejemplo, Estados Unidos tiene como 300 obispos. Entonces, por ejemplo, se escogerán algunos por regiones que vayan y representen. Y lo mismo de México, de cada uno de los países. Entonces, en esta segunda fase, pues se hacen preguntas. Bueno, fulana, aquí en el párrafo número 23 dice esto y esto y esto. ¿Tú me lo pudieras explicar? ¿Qué es lo que quiere decir esto? Y entonces, pues se explica, ¿verdad? Y a lo mejor el obispo dice, ay, qué bueno, qué interesante. Pero tú no crees que le podamos añadir ahí una cosita diciendo esto y diciendo lo otro. Entonces se van a añadir cosas, se van a quitar cosas y así sucesivamente. Fíjense, participar de un sínodo no es algo muy agradable que digamos. O sea, de afuera luce que es una cosa maravillosa. Porque el sínodo ocurre como un mes completo en Roma.
Entonces, por ejemplo, hay una sesión por la mañana que puede ser de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Después te dan un descanso, ¿no? En Italia pues tienen la siesta y todo. Entonces, por ejemplo, a las 4 de la tarde, usted tiene que volver de nuevo a la sala conciliar o a la sala sinodal y trabaja en una sesión de 4 a 8, 8 y media de la noche, porque allá cenan tarde. Y al otro día es lo mismo, y al otro día es lo mismo, y al otro día es lo mismo. Entonces usted va y tiene que sentarse allí a escuchar lo que dice fulano, lo que dice mengano, lo que dice aquel, lo que opina aquel otro. O sea, yo verdaderamente no tengo interés ninguno de ir a participar en un cine. Porque, por ejemplo, la clase mía son 2 horitas, ¿verdad? Quizás ustedes ahí, ustedes se pueden acomodar en su silla, se pueden levantar, ir al baño, se pueden comer sus cositas. Yo me tomo mi agüita. Pero allí, cuando usted está sentado allí, usted no puede salir. Es muy difícil, es muy aburrido. En otros idiomas, tiene que ponerse la cosita, ¿no? El audífono para las traducciones. O sea, que eso es, vaya, es desesperante. Para mí sería desesperante. ¿Sí? O sea, que no piense que es la gran cosa. Entonces hay que estudiarlo. Se reúnen en pequeños grupos de acuerdo a las lenguas. Eso está en la tercera fase, ¿verdad? Hay votaciones. Bueno, al final, no les voy a leer todo esto porque ustedes se me van a volver locos y no quiero que ustedes se me vuelvan locos. Al final, pues se va a producir un documento que es la síntesis de todo eso. Y ese documento se le va a presentar al Papa. ¿Ok? Mire, la lista final de las propuestas es presentada entonces en la sesión plenaria. Hay una sesión plenaria. Ahí hay otra votación. Ahí va a haber un obispo que dice, no, mira, esa proposición está buena, pero la segunda parte de la proposición yo no estoy de acuerdo. Entonces, tienen que llegar a un consenso. Y después, cada una de esas proposiciones se van a votar por los obispos, solamente. Entonces, se hace una lista de proposiciones, A, B, C, D, E. Pero solamente los obispos tienen poder de voto. Si hay un cura allí, que van a haber cura, no van a votar. Si habemos laicos allí, no tenemos derecho a voto. Podemos ir de oyente, escuchar, participar, dar opinión, pero a la hora de hacer un voto, solamente los obispos son los que votan. Porque el sínodo es una reunión formada por obispos para aconsejar al Papa sobre un tema en la iglesia. Puede haber personas de todo tipo, pero esas personas no tienen voto. Entonces, una vez que se hace eso y ya se llega al documento definitivo, eso se somete al Papa, se le envía al Papa. Entonces el Papa va a decidir. Por ejemplo, quizás el Papa dice, bueno, el número 1 me gusta. Número 2, está bien. Número 3, pasable. Número 4, mira, la primera oración sí, pero la segunda parte no puede ir. El Papa la tacha. Número 5, incorrecto totalmente. Eso no puede ser parte de la enseñanza de la iglesia. Y así sucesivamente. Hay veces que llega el documento al Papa y el Papa dice, no, este documento está perfecto. Lo podemos publicar. Entonces hay veces que hay que revisar. Y entonces ya una vez que el Papa lo ha revisado, pues entonces el Papa escribe una carta que por lo general se llama una exhortación apostólica, una invitación apostólica del apóstol Pedro a toda la iglesia. ¿Te acuerdas que en la carta del Concilio de Jerusalén ellos envían cartas para comunicarle a la gente las decisiones que se tomaron en el concilio? Pues aquí se hace lo mismo, ¿ok? Por ejemplo, al final de las 3 primeras asambleas sinodales,
del año 67, 71, 69, las conclusiones fueron presentadas al Papa junto a unas recomendaciones en respuesta a los problemas planteados. Después de la Asamblea General Ordinaria del 74, el mismo Santo Padre, considerando las propuestas sinodales y los informes finales, escribió la exhortación apostólica Evangelii Nuntiandi. Esta es una exhortación apostólica que es una belleza, porque se llama Anunciando el Evangelio en el Mundo Moderno, del año 74. ¿Está obsoleta esa carta? Piensen bien. Denise, piensa bien. ¿Está obsoleta la carta? Año 74. ¿Cuántos años han pasado? $47. Casi 50. ¿Está obsoleta? No en su totalidad. A ver, explícame. Vas bien, vas bien. Hay ciertas cosas, el mundo va cambiando o la sociedad va cambiando, entonces hay ciertas cosas que son universales o son desde tiempos atrás, pero hay unas cosas que sí se tienen que modificar un poco más. Porque la problemática del año 74 ha cambiado totalmente el mundo. Entonces, en ese sentido, podemos decir que la carta está obsoleta. ¿En qué no está obsoleta la carta? Cuando ya toca dentro de la doctrina o enseñanzas de la iglesia. Correcto. Fíjate, en la doctrina, porque siempre hay que enseñar el evangelio. ¿Ok? Ese es el mandato que Cristo da. Antes de subir al cielo, Jesús nos da un mandato, un mandamiento. Vayan y hagan discípulos de todos los pueblos. O sea, la iglesia tiene que seguir evangelizando. Entonces, está obsoleto en que la problemática del mundo aquel ya pasó. Ahora hoy en día tenemos unas problemáticas nuevas que no se mencionan en la carta. Pero la carta no está obsoleta en cuanto a la doctrina, la pastoral. Hay que enseñar, hay que seguir enseñando el evangelio. Y en cuanto al espíritu, el espíritu del evangelio. ¿Qué es lo que dice el Papa? ¿Cómo lo dice el Papa Francisco hoy en día? Que es algo que el Papa menciona mucho. Una iglesia en salida. En salida. ¿A dónde? A las periferias. A las periferias. Fíjate, tú ves, es una palabra distinta, pero la idea es igual. La idea es igual. Entonces, recuerden eso. Un documento puede estar obsoleto en cuanto a que la problemática de la que habla ha cambiado. Pero no está obsoleto en cuanto a lo esencial que dice el documento, que tiene que ver con la doctrina de la iglesia. Miren, otra fue hubo un sínodo especial para el África en 1994. Y como producto de ese sínodo, de lo que se recogió en el sínodo, el Papa promulgó escribió la carta apostólica, la exhortación apostólica, Ecclesia in África, o sea, la iglesia en África. Y lo mismo en América. Un sínodo que fue continental sobre las Américas, que se celebró en el año 99 como preparación al tercer milenio. Y eso se llamó Ecclesia in America. Eso es latín. Y ese se dio a conocer en el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe en México. Entonces aquí una de las cosas que se habla, por ejemplo, de esta iglesia en América, es que tiene que haber una unidad entre Norteamérica y Suramérica. Porque por lo general se habla de América del Norte, ¿verdad? El mundo anglosajón, Estados Unidos y Canadá, y Latinoamérica como dos cosas que son separadas, distintas. Dice el Papa, no, tiene que haber una unidad entre las dos.
Y América del Norte tiene que brindar una ayuda a América Latina. Hay una obligación. Entonces, desde entonces, cuando hay alguna reunión sinodal, por ejemplo, cuando hay una reunión del CELAM, ¿alguien sabe lo que es el CELAM? ¿Alguien sabe lo que es el CELAM? Consejo Episcopal Latinoamericano. Latinoamericano. Es un consejo, es una reunión de los obispos, todos los obispos de América Latina. CELAM. Y hay una oficina que está en Bogotá, Colombia. Entonces los países, los obispos de la América Latina se reúnen con frecuencia para discutir cuestiones pertenecientes a la América Latina. Entonces, por ejemplo, cuando hay reuniones del CELAM que supuestamente involucran solamente a los obispos latinoamericanos, siempre se invitan a los obispos, algunos obispos americanos y canadienses. Porque el Papa Francisco, basado en lo que se recogió en el Sínodo de América, señala eso, que es necesario que haya una colaboración entre los obispos norteamericanos, o sea, los obispos estadounidenses y canadienses con los obispos latinoamericanos. ¿Ok? Perfecto. Vi una preguntita por ahí que salió sobre el Laudato Si. A ver, ¿cuál era la pregunta? A ver. Pregunta ¿Cómo? Dilva. ¿Qué pasó? Es Dilva que pregunta, ¿qué pasó con la encíclica Laudato Si? ¿Va a pasar lo mismo con este sínodo? Bueno, pues mira, Laudato Si yo creo que ha abierto la mente a mucha gente. Mira, te lo voy a explicar de esta manera. Mi primo va a la iglesia y todo, pero él no está involucrado en la iglesia. Entonces, él leyó sobre la encíclica Laudato Si, lo que el Papa hablaba, de la responsabilidad con la creación y toda la cosa. Entonces, él me llama y me dice, pero yo no sé por qué el Papa tiene que hablar de eso, si eso no tiene que ver con la fe católica. ¿Verdad? La ecología, eso pertenece a la ciencia, eso no pertenece a la iglesia. Y entonces yo le expliqué. Entonces fue un momento, ¿verdad? Como dice en inglés, un teaching moment. Una oportunidad para uno educar a alguien. Entonces le dije, no, sí tiene que ver. Porque tú sabes que en el Génesis Dios le da al hombre y a la mujer, la autoridad para ellos, o sea, ser los cuidadores de la naturaleza. Entonces le expliqué, dice que el hombre tenga dominio. No, la palabra dominio está mal traducida porque quiere decir que el hombre domestique los bienes de la tierra para su uso, pero eso no le da autoridad para explotar los bienes de la tierra. Entonces, bueno, le explico, ¿no? La creación, ¿verdad? Dios crea el hogar perfecto para nosotros, el hábitat perfecto para nosotros los humanos. Fíjate, le digo, por ejemplo, en Venus y en Marte, que son los dos planetas más cerca de la Tierra, no hay vida humana. No la hay en el planeta Saturno, ¿verdad? Entonces, Dios hace, de acuerdo a la creación, Dios crea, ¿verdad? Crea el hábitat perfecto donde el hombre y la mujer puedan desarrollarse, ser felices y le da la autoridad para que ellos cuiden, hagan un uso apropiado de los bienes, no les da autoridad para abusar de los bienes de la tierra. Entonces, bueno, por ahí, entonces al final me dice, caray, qué interesante, yo no sabía eso. Digo, claro, tú no lo sabías, por eso yo te lo estoy explicando. Entonces ves como Laudato Si, que uno dice, bueno, quizás no haya tenido repercusión. Yo estoy seguro que sí la ha tenido. Y que mucha gente ha preguntado, ¿verdad? Todas esas cosas. Entonces, eso es importante que nosotros lo tengamos, ¿verdad? Es una cosa muy bonita. Cuando no sepamos algo, fíjense, yo siempre se lo digo a todos mis alumnos.
no lo podemos saber todo. Hay veces que nosotros no comprendemos una creencia de la iglesia. Tenemos que preguntar. Y entonces la mayoría de la gente con la que nosotros trabajamos, por eso la pastoral es tan importante. La gente que nosotros trabajamos quizá no vayan mucho a la iglesia o no conocen a algún cura o quizá les da vergüenza preguntar a un cura. Van a venir a preguntar a ustedes. Y ve, cuando ustedes no sepan algo, que alguien le pregunte, no tengan vergüenza de decir, fulano, mira, yo no sé la respuesta a eso, pero yo voy a tratar, yo voy a averiguar. Y cuando yo averigüe, yo te dejo saber. Entonces, esa es la pastoral. La pastoral es el pastoreo, ¿verdad? Es pastorear a las ovejas. Entonces, no solamente los curas son pastores, nosotros también somos pastores. Nosotros tenemos que pastorear, nosotros tenemos que acompañar, ¿verdad? A las personas. Bueno, vamos a abrir las preguntas y respuestas. Aquí tengo una presentación de un padre mexicano que trabaja para la Conferencia Episcopal Mexicana, que se llama el padre Omar Osiris López García. Lo tengo aquí en un vídeo, un PowerPoint. Pero voy a dar a las preguntas y respuestas. Antes de las preguntas, les voy a dar la tarea de la semana que viene. Bueno, la semana que viene no tenemos clase. ¿Verdad, diácono? Afirmativo. La semana que viene es el miércoles antes de Acción de Gracias. Así que no vamos a tener clases, pero el miércoles siguiente sí, entonces reanudamos. Ok, entonces para ese miércoles siguiente, que es el día 1 de diciembre, quiero que ustedes lean y mediten, ¿verdad? En la historia del capitán romano Cornelio, que se habla en Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, del 1 al 48. Y el cual es anterior al Concilio de Jerusalén. Entonces acuérdense, Cornelio es un centurión romano, que es un capitán romano. Es pagano, no es judío. Y entonces hay una historia muy bonita. Quiero que ustedes la lean y la mediten, ¿verdad? Y vean cómo el Espíritu Santo trabaja aquí en esta situación. Ok. Bueno, algunas preguntas, ¿tienen algunas preguntas o algo? Sí, yo la tengo, pero no sé si me escuchan. ¿No sabes si qué? Sí me escuchan, porque he tratado de intervenir, pero no me han escuchado. Bueno, antes no te he escuchado, pero ahora sí te escucho muy bien. A ver. Cuando hice la acotación sobre el Laudato Si, es por mi preocupación sobre mi país, porque a mí me pareció una encíclica tan hermosa que me la inculcaron las hermanas dominicas de la presentación. Incluso la tengo en este momento en mis manos. La he estado leyendo, ¿verdad? Y resulta que en ninguna de las iglesias, antes, durante la pandemia, han nombrado alguna palabra en absoluto sobre el cuidado de la casa en común. Entonces, ¿qué pasa? Estoy un poco escéptica a esto, a entrarme de lleno, a colaborar con el pueblo de Dios en este sínodo, porque si a esto que es tan importante no se le hizo el verdadero caso, que entonces va a pasar lo mismo con el sínodo. Me preocupa, porque aquí en Maracaibo, por lo menos en nuestra parroquia San Alfonso María de Ligorio, que pertenece a los redentoristas, anteriormente eran los redentoristas, ahora son los diocesanos, jamás escuché yo decir ni hablar nada sobre el cuidado de la casa común. Ok, tú eres venezolano. Y hoy en día, sí, hoy día
¿Cuánto tiempo llevas aquí en Estados Unidos? No, yo estoy escuchándote por internet desde Venezuela. Me Ay, voy oye, a Madrid. ajá. ¿Dónde estás ahora tú? Perdón, se ¿Dónde, entrecortó. sí, te escucho. ¿Dónde estás en estos momentos? Yo estoy en Maracaibo. En En Maracaibo. Maracaibo. Ok. Ok, pero ¿qué Oye, pasa? mañana es la chinita, ¿no? La fiesta de la chinita. Sí, con Patrona mucho de gusto te digo que sí. Patrona de nuestro estado sur. Yo he estado allí en ese santuario, yo he estado allí en Maracaibo, yo he estado. Bueno, nuestra chinita te ha bendecido. Gracias, Baja. Gracias, muy bueno, muy bueno. Entonces, ¿qué pasa? O sea, yo por lo menos estoy queriéndome preparar porque en diciembre me voy a vivir a Madrid. Entonces Ok. quiero estar ya más o menos preparada para ir a participar. Allá en alguna iglesia me meto porque yo siempre tengo que estar perteneciendo a algún grupo pastoral. Ok. Y quiero estar bien preparada, pero aquí me preocupa dejar a mi país, Venezuela, sin que le tomen atención a todas estas cosas tan importantes. O sea, y yo no entiendo cómo a media cuadra desde el 1967 que estoy viviendo, que me queda la iglesia, los sacerdotes nunca hablan en verdad de las encíclicas, entonces tampoco van a estar preparados para esto. Hoy día ya deberían estar hablando del sínodo y no se le ha escuchado ni una sola palabra. Ah, bueno, pues mira, estoy de acuerdo contigo totalmente. Es un error de parte de ellos, una omisión muy grande. Pero el que no esté, o sea, el punto es que el que no esté pasando en tu parroquia, que es algo, vaya, triste, porque es una cosa tan bonita, tan hermosa, no quiere decir que en otros lugares no se esté enseñando, se haya enseñado sobre eso y todo lo demás. ¿No están teniendo reuniones ustedes para este sínodo? No, no, para nada. O sea, ¿No será? aún ni la palabra sínodo se ha nombrado acá en la parroquia. Ok. Mira, quizás, no sé, vaya, vamos a darle el beneficio de la duda, como dicen en inglés. Por ejemplo, a mí me parece a mí me pareció cuando yo oí hablar del sínodo, que quizás este no era el momento para hacer el sínodo debido a la situación de pandemia, ¿verdad? ¿Cómo está la pandemia por allá en Maracaibo? Aún continúa. Ha bajado mucho porque el éxito de la vacunación ha sido muy grande, pero siempre continúan habiendo muertes a causa de eso, pero más que todo por las personas que han sido temerosas de vacunarse. Correcto. Bueno, quizás esa sea una de las razones que quizás ahí en tu diócesis no se haya querido hacer este tipo de reuniones. No sé, no sé. Yo lo que haría en tu caso es que cuando vayas a la iglesia una vez más le preguntes al párroco, le digas, padre, qué milagro que no estamos haciendo nada del sínodo, estoy tomando una clase, me ha parecido interesante y me da pena que nosotros no estemos participando del sínodo. A ver qué es lo que te dice, cuál razón te da para eso. Es que estoy loca porque maneja para tomar el teléfono y llamarlo y hablar con él, porque de verdad que desde que Karina, la que me invitó para esta reunión, me informó, fue que yo abrí los ojos y yo, bueno, ya anteriormente me había enterado por la arquidiócesis de Argentina, ¿verdad? De Buenos Aires, pero le pregunté a un argentino de un pueblo aledaño y resulta que no conocía ni siquiera la palabra sínodo. Entonces yo dije, Dios, esto está fallando mucho. O sea, todavía hay mucho que extender de información y de preparación, porque no podemos salir a la calle a lo loco a decir lo que no es. Correcto, no, te entiendo muy bien, te entiendo muy bien y a veces, muchas veces, los curas hacen lo que les da la gana.
Esa es la verdad, lo quiero decir lo más suavemente posible y no tratar de herir, pero a veces los líderes de la iglesia no cooperan, no colaboran, ¿verdad? Entonces eso es algo que es triste que suceda, pero sucede. Llámalo mañana. Sí, y con mucho cariño. bueno, oración y el Espíritu Santo presente con nosotros y con todo Venezuela. Correcto, le dice, ay padre, mire esta cosa tan interesante, qué milagro que no se está haciendo nada, padre, yo quiero participar, yo quiero dar más opiniones. Entonces, a ver qué es lo que te dice. ¿Okay? Pero te entiendo muy bien. Ok, muchísimas gracias, sí. Sí, yo te entiendo porque yo sé que eso pasa. Muchas gracias. Eso pasa, sí. A ver, ¿alguna otra pregunta? ¿Todo quedó claro? Sí, podría enviar este documento porque el que nos llegó a nosotros falta muchas de las cosas que está dentro. Sí, porque lo que pasa es que yo lo mando en Word Document para que ustedes vayan añadiendo sus cositas ustedes. O sea, yo te doy nada más que el backbone, pero you have to fill in. Right, but it was missing like several paragraphs within. I didn't know. Sí, porque eso es como un bosquejo, un outline. Okay. Pero ahora, si tú quieres que yo te mande, que les mande yo se los mando también. Yo no tengo ningún problema con eso. Yo soy tan generoso, que les doy a mis... Tú lo sabes bien, Denise. Con todo y colorcitos. Yo se lo voy a mandar al diácono Héctor para que él se los mande a todos ustedes. A ver, ¿alguna otra pregunta? Todo quedó claro. Yo creo que todos están dormidos ya. No, yo no estoy dormida. Me gusta mucho esa idea para llegarle al padre, al sacerdote, al párroco de mi parroquia, a decirle, mire lo que yo tengo. Vamos a empezar. Mira, ¿cómo se llama usted? ¿Quién yo? Yo me llamo Dilba. Dilba. Dilba, yo tengo mi mejor amigo, un buen amigo mío, sacerdote, que vive en Roma, es Maracucho. Él me ha ayudado mucho con todas estas notas. Fue colaborador de Ratzinger, cuando el Papa Benedicto, cuando fue cardenal. Somos muy buenos amigos, muy buenos. Ahora él quiere que yo me vaya para allá. Disculpa, ¿me puedes repetir? Disculpa, ¿me puedes repetir porque se te entrecortó? Sí, un buen amigo mío es Maracucho. El Monseñor Gerald Cadieres. ¿Aló? ¿Me escuchas? Sí, te escucho, pero tú a mí no me escuchas. ¿Ahora me escuchas? No, se te entrecortó, disculpa. Ahora sí. Ok, ahora me escuchas bien. Un hermano que es Maracucho. Se llama Monseñor Gerald Cadieres. Ok. Es de Maracaibo. Pero vive en Roma. Ok. Ok. Así que ya saben. Hay un refrán que dice que Maracucho bueno se muere chiquito. ¿Eso es verdad? Pues no, es totalmente falso. Eso me lo enseñó otro venezolano. Bueno, verdaderamente lo que dice el padre Osiris es muy parecido a lo que yo les he dicho. Entonces no los quiero poner eso porque quizás nos pasamos del tiempo. El diácono Héctor, ¿usted tiene algo más que añadir, decir o...? Oh, bueno, a Dilba, pero no solamente a Dilba, sino a todos los que están aquí presentes. Las clases las estamos poniendo, las estamos subiendo a la página web del Ministerio Hispano de la Arquidiócesis de Mobile. Luego les envío el enlace para que la puedan compartir, incluso con algunos de los sacerdotes, como en el caso de Dilba, si quieren también participar en estas clases. Y muchos no sabemos lo que es un sínodo, para que empecemos a manejar no solo la terminología, pero que lo que estamos viendo aquí en la clase y podamos el significado. Participar con motivados, con más motivación en este proceso.
Así que son más que bienvenidos a compartir el enlace y para que más personas se puedan beneficiar de este proceso. Muy bien. Bueno, entonces en la próxima clase vamos a hablar Muchísimas gracias. de los componentes teológicos de todo este proceso, ¿no? Vamos a hablar mucho del Espíritu Santo. Cómo el Espíritu Santo está presente desde la creación, ¿verdad? Va a estar presente en los profetas de Israel, ¿verdad? Y después cómo va a estar presente en la vida de Jesucristo, ¿verdad? Momentos diferentes de la vida de Jesús. Y finalmente, cómo es el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo propicia el nacimiento de la iglesia. Por ejemplo, hay veces que la gente pregunta, bueno, ¿quién fundó la iglesia? Y hay gente que dice, bueno, la fundó Jesucristo cuando Jesucristo le dijo a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré la iglesia. Bueno, pues la iglesia verdaderamente es creación de la Santísima Trinidad. La iglesia es un evento, ¿verdad?, que es producido por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O sea, el Padre anuncia desde siempre la iglesia. Es como un proyecto que tiene de unificar al mundo como un pueblo santo. Ahora, eso no va a tomar, no se va a anunciar con más solidez hasta que Cristo le dice a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pero no van a ser como una realidad hasta el día de Pentecostés a través del Espíritu Santo. Es cuando una pareja se casa. Entonces, en la mente de la pareja está tener hijos como algo hacia el futuro, ¿verdad? Entonces está ahí el futuro. Pero entonces, bueno, pues pasa el tiempo, se casa la pareja, ¿verdad? Y un día la mamá, la esposa queda embarazada y se anuncia. ¡Ay, voy a tener un bebé! ¡Ya! ¿Qué? ¡Ya! Eso es lo que hizo Jesús cuando se lo hizo a Pedro. Pero no se va a producir el parto hasta un tiempo después, 9 meses después. Entonces la iglesia no nace hasta ese día con el Espíritu Santo, con la venida del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo está presente desde los comienzos. El Espíritu Santo propicia el nacimiento de la iglesia y el Espíritu Santo guía a la iglesia y le muestra por dónde hay que ir. Porque a veces las personas que dirigen la iglesia se empecinan y dicen, no, vamos a ir por aquí. Pero el Espíritu Santo dice, no, por aquí no, por allá. Que eso puede suceder por la vocación de las personas. A veces una persona entra en el seminario y piensa que va a ser cura, ¿verdad? Y va a vivir toda la vida como cura. Entonces entras en el seminario y empiezas a aprender, pero quizás en algún momento el Señor te dice, no, fíjate, no te quiero de cura. Te quiero que seas un laico, que te prepares, que seas un buen maestro, pero que eduques a los laicos. Porque a los laicos no hay mucha gente que los eduque, ¿verdad? Cuando alguien va al seminario, pues entonces va a ser cura, entonces te dan muy buena educación y tienen muchos curas que te enseñan, son muy buenos maestros, pero a veces los laicos no tienen la educación. Fíjense, ustedes son afortunados que en la Arquidiócesis de Movida hay un programa de formación. Miren, aquí en Miami, desafortunadamente, había un programa de formación que fue cerrado el año pasado. Fue cerrado por el lío de la pandemia, por todo. Entonces, eso, cuando yo oigo que un programa de formación de laicos lo cierren, me da ganas de llorar. Porque ¿cómo tú vas a cerrar un programa? Bueno, el lío de la pandemia, que si no hay dinero, que si para qué, se cerró. Por H o por B, no sé las razones. Quizás hayan buenas razones que yo no entiendo, que yo no sé. Pero es encomiable que ustedes tengan una escuela de formación, porque es importante que nosotros los laicos estemos formados. ¿Para qué? Para poder ayudar a las demás personas. Así que una vez más yo los felicito de que hayan estado aquí esta noche, que quieran aprender, ¿verdad?
y todas esas cosas. Entonces, lo que voy a hacer es que le voy a mandar al diácono Héctor, le voy a mandar esta lección completa con mis notas y también le voy a mandar esa presentación que hace el padre Osiris, que dura como 1 hora, ¿verdad? Yo no sé si se pueda bajar bien, yo tuve dificultades, ¿verdad? Pero bueno, de todas maneras yo se la voy a mandar al diácono Héctor para que él entonces la pueda colgar o se la pueda enviar a cada uno de ustedes. ¿Okay? Bueno, ¿alguna cosa más, diácono? Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ¿hacemos una oración? ¿Yo la hago o usted la hace? Por favor, hágalo usted y yo puedo dar la Ok. bendición final. Ok, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, Amén. te damos gracias. Envía tu Espíritu Santo sobre nosotros para que nosotros podamos entender por dónde tú quieres que nuestra vida se desarrolle, para que seamos siempre piedras vivas de la iglesia, para que podamos aportar nuestro granito de arena. A veces pensamos que no es mucho, pero cada cosita ayuda al crecimiento y a la edificación de la iglesia. Danos un espíritu de generosidad, danos un espíritu de amor, danos un espíritu de comprensión, para así poder propiciar la comunidad, la participación y la misión, tal como nos lo pide el Papa Francisco. Y especialmente hacemos una oración por el Papa Francisco para que tú lo guíes, lo fortalezcas, le des todo eso que se necesita para ser un buen pastor de la iglesia. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. 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 Y que el Señor esté Amén. con ustedes. Y con tu espíritu. Y con tu espíritu. Que Dios Padre Todopoderoso descienda sobre cada uno de ustedes y de sus familias. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. 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 Ahora La paz sí, esté con todos ustedes, hermanos. Amén. Igualmente. Buenas noches a todos. buenas Señor noches. esté con todos. Buenas noches. Muchísimas Buenas gracias. noches.